Si mi audio no se escucha muy nítido, es que estoy viajando de regreso a Lima en un viaje largo, pero vamos a tener fe en que todo va a salir bien y no se me va a ir la señal, ¿ok? El repaso de hoy incluye dos temas, que son los temas crioterapia e hidroterapia. Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a empezar por sabernos la definición de crioterapia, que es nada más y nada menos que la utilización del frío con fines terapéuticos. ¿Y cuál es el objetivo de la crioterapia? Es la disminución de la temperatura del organismo. Ahora, tiene tres mecanismos de transferencia que son conducción, convección y vaporización. La conducción se da por el contacto directo entre el agente físico, el agente terapéutico y la zona que hay que tratar, ¿no? Lo que conocemos normalmente son las compresas frías o incluso los cubos de hielo. Luego tenemos a la convección, donde tiene que existir un medio circulante y este medio puede ser líquido o puede ser el aire. Por ejemplo, existen unas cámaras muy grandes donde se somete a crioterapia en todo el cuerpo con este medio de aire que es el nitrógeno gaseoso. Y bueno, en el líquido sería, por ejemplo, un baño en agua con hielo, ¿no? Y la vaporización incluye la utilización de líquidos volátiles, es decir, de refrigerantes, lo que conocemos como los aerosoles y que se utilizan para lesiones de forma inmediata, ¿no? Bien, existen una serie de factores que van a influir en la magnitud, en la anterior todavía, en la magnitud del cambio de esa temperatura. Y es, por ejemplo, la diferencia de temperatura entre la gente y la zona a tratar, ¿no? Por ejemplo, si esta temperatura es mayor, se va a dar un mayor enfriamiento. El tiempo de exposición, a mayor tiempo también mayor enfriamiento. El tipo de agente, hay agentes que pueden tener efectos mucho más profundos o mucho más significativos, la forma de aplicación y la sensibilidad del paciente, ¿no? Hay pacientes que pueden tener el umbral más bajo o el umbral más alto. Ahora sí pasamos a la siguiente. Bien, esta es la parte central de crioterapia, que son todo el conjunto de efectos fisiológicos que puede tener la crioterapia. Empezamos por los efectos hemodinámicos. Debemos reconocer dos cosas principales. El primero de ellos es que va a haber un descenso inicial del flujo sanguíneo. Esto sucede más que todo dentro de los periodos de 15 a 20 minutos o menos. Esta reacción inicial se da por una vasoconstricción inmediata de tiempo y esa vasoconstricción inmediata va a originar una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Al vasocontraerse los vasos sanguíneos, pues va a haber un menor pase del flujo sanguíneo, ¿no? Ahí tenemos este esquema que es mucho más general, no solamente nos habla de la vasoconstricción. Por ejemplo, si es que agrandamos un poco, si se puede agrandar esa parte.
Hola, ¿se me escucha bien? Ahora sí, Tati. Hace rato no. Ya, ok, ok, se me fue la señal, sorry. Ya, como les decía, la secuencia de este esquema es el siguiente. Pues la aplicación de la crioterapia y la disminución de temperatura va a originar eh, en primera instancia la disminución de la liberación de vasodilatadores. Si ya no tenemos vasodilatadores en el medio, los principales son la histamina y las prostaglandinas, lo que va a ocurrir es una vasoconstricción. Y esta vasoconstricción va a disminuir el flujo de sangre. Es el primer efecto que hemos visto. El segundo efecto es que una disminución de la temperatura va a activar los termorreceptores cutáneos, ¿no? Así como existen receptores para el dolor, también tenemos receptores para la temperatura que son Krauss y Ruffini. Entonces, estos termorreceptores se activan y lo que van a ocasionar como reflejo es la contracción del músculo liso. Esta contracción del músculo liso también trae consigo la vasoconstricción y por tanto también la disminución del flujo de sangre. Asimismo, la activación de los termorreceptores cutáneos que están recibiendo este estímulo van a llevar esa información al ganglio de la raíz dorsal de la médula, que es a donde llegan todos los estímulos de sensibilidad, ¿no? En este caso, una sensibilidad térmica. Y este ganglio luego y el sistema simpático dentro de las características y por tanto también la disminución del flujo sanguíneo. Y finalmente temperatura aumenta la viscosidad de la sangre, es decir, la sangre está mucho más, se resiste mucho porque no está tan líquida, sino un poquito más espesa. Y eso pues disminuye también el flujo de sangre. Ahora, eso sucede dentro del periodo de 15 a 20 minutos o después de la aplicación de 15 a 20 minutos. Pero si es que se producen periodos prolongados, lo que sucede es el efecto contrario, es decir, la vasodilatación, ¿no? Ahora, si es que buscamos, por ejemplo, vasodilatación, no es muy recomendable utilizar la crioterapia porque es un efecto que no siempre es consistente. O sea, mejor utilizamos el calor en este caso porque no es uno de los objetivos vasodilatar utilizando la crioterapia. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los efectos neuromusculares? Tenemos en primera instancia la disminución de la velocidad de la conducción nerviosa. Esto sucede en la aplicación de 5 minutos a más, ¿no? Luego de ese periodo de aplicación, va a haber una disminución de la velocidad tanto en nervios sensitivos como en nervios motores. ¿Cuáles son las principales fibras que van a hacer estos cambios? Las fibras mielínicas a delta. También las fibras amielínicas, pero con un efecto menos significativo. Ahora, también se puede dar un bloqueo de un nervio si es que se aplica la crioterapia en las ramas superficiales. Por ejemplo, creo que mencionaba un ejemplo de uno de los nervios que se encuentran en la parte lateral de la pierna, que pueden llegarse a ser bloqueados completamente, ¿no? Por este efecto de la disminución de la velocidad de conducción nerviosa. Luego tenemos el aumento en el umbral del dolor. El umbral del dolor es como medir el estímulo mínimo que se necesita para desencadenar una respuesta. Lo que sucede es que los impulsos sensitivos al momento de aplicar el frío van a bloquear la transmisión de estímulos dolorosos. Esto es parecido a lo que sucede cuando nos golpeamos
y nos sobamos en la zona afectada. Entonces, esos nuevos estímulos de sobar esa zona van a interrumpir los estímulos dolorosos y por tanto como que duele menos, ¿no? Lo mismo sucede con el efecto de la crioterapia. Y este es un mecanismo que nos explicó ayer nuestro compañero Gabo, y nos dijo que se llama el mecanismo de la compuerta, donde unos estímulos bloquean a otros de alguna forma, ¿no? Y esto, por tanto, va a disminuir esa sensación de dolor que va a percibir el paciente. Luego tenemos la alteración de la fuerza muscular, porque la aplicación de 5 minutos o menos va a ocasionar que aumente la fuerza isométrica del músculo. Esto por dos motivos principales, porque facilita la excitabilidad de los nervios motores y porque aumenta la motivación psicológica del paciente, ¿no? Y bueno, tenemos también dentro de los efectos neuromusculares la disminución de la espasticidad. Esto era un poco controversial, nos dijo la licenciada, porque normalmente se cree que el frío no está recomendado, no está indicado para pacientes espásticos. Sin embargo, con aplicaciones correctas se logra una disminución transitoria de esta espasticidad, transitoria. Hay que tener en cuenta eso. Y esto porque se desencadenan dos efectos. El primero es que disminuye la activación de las motoneuronas gamma, que son las encargadas de de estas contracciones que se dan en los pacientes con espasticidad, y porque también luego disminuye los, las neuronas eferentes de los usos neuromusculares y también de los órganos tendinosos de Golgi, ¿no? Luego está también que facilita la contracción muscular. En aplicaciones breves sí se puede llegar a facilitar la actividad de las motoneuronas alfa. Aquí no olvidemos estas motoneuronas que sirven para la contracción del músculo flácido, ¿no? En pacientes flácidos sí es un poco más utilizado. Y finalmente tenemos a los efectos metabólicos, que en general sabemos que el frío disminuye el metabolismo. Disminuye uno los efectos de reacción metabólicos, inflamatorios y de cicatrización, por tanto nos sirve para controlar la inflamación aguda. Y también va a disminuir la acción enzimática de ciertas enzimas que se encargan de degradar el cartílago y por tanto incluso no solamente inhibe esta acción enzimática, sino también puede bloquear completamente o casi por completo la acción de estas enzimas en temperaturas de 30 grados, ¿no? Por eso es que se recomienda en enfermedades como la artritis reumatoide y la artrosis. Pasamos a la siguiente. Bien, ¿cuáles son las indicaciones de la crioterapia? Tenemos que sirve para controlar la inflamación, pero ¿qué tipo de inflamación? La inflamación aguda, porque vuelve mucho más lentas las reacciones, como lo acabamos de mencionar, y también para el control del edema, pero no de cualquier edema, sino el edema acompañado de una inflamación aguda, porque reduce la liberación de sustancias como las histaminas y no es recomendable en otros tipos de edema como los producidos por falta de movilidad o por una circulación deficiente, ya que en estos casos lo que buscamos es más bien drenar este líquido, ¿no? Necesitamos que haya circulación y sabemos que la crioterapia como que disminuye esta circulación. La siguiente indicación es que disminuye el dolor, por lo tanto tiene un efecto analgésico. De 10 a 15 minutos puede controlar el dolor incluso en periodos de una hora a más. La modificación de la espasticidad, que pues en 5 minutos disminuye los reflejos tendinosos profundos
los estímulos del frío van a ocasionar como una respuesta, como un reflejo, ¿no? Esta, esta disminución de los reflejos tendinosos y de 10 a 30 minutos elimina el clono, que el clono eran contracciones involuntarias, rítmicas y muy frecuentes. Y también baja la resistencia muscular al estiramiento, es como que relajar un poco los músculos. Luego tenemos también en el tratamiento de la esclerosis múltiple, donde mayormente se utiliza para mejorar o aliviar los síntomas que ocasiona esta condición, como la fatiga, la debilidad o mejorar la función visual, la estabilidad y la estabilidad postural. Ahora, otro de los beneficios que están muy relacionados con todas las indicaciones mencionadas es que facilita las contracciones y por tanto esto tiene que ver con reducir espasmos musculares porque permite estirar los músculos y aumenta el ángulo de movimiento. Y bueno, se puede combinar crioterapia con ejercicios, ¿no? Por eso tenemos la criocinética, que es combinar el frío de, por ejemplo, 20 minutos y ejercicios de 3 a 5 minutos. Y se puede repetir hasta por 5 ciclos. Siguiente, por favor. Bien. Tenemos las precauciones donde debemos tener cuidado, no son contraindicaciones completamente. Por ejemplo, el aplicar sobre una rama principal superficial de un nervio, ya que sabemos que puede llegar a bloquearlo, como que a sedar completamente ese nervio. En heridas abiertas, por la sensibilidad en hipertensos, en el deterioro de la sensibilidad o el estado mental alterado, ya que el paciente por sí no nos puede manifestar el nivel de tolerancia que puede tener ante este tipo de terapia y en pacientes muy jóvenes o muy mayores, ¿no? Porque normalmente como que la sensibilidad es un poco más alterada que de las personas en una edad adulta o joven. Las contraindicaciones son las siguientes en hipersensibilidad al frío, porque sabemos que la licenciada mencionó que uno de los factores más importantes para la aplicación de esta terapia es tomar en cuenta la sensibilidad del paciente. ¿Qué más? La crioglobulinemia, que es una condición por aglomeración de crioglobulinas, que son unas proteínas que se encuentran en la sangre y que desencadenan la inflamación. El síndrome de Raynaud, donde se produce una vasoconstricción. Si el paciente ya tiene una vasoconstricción como una condición, como un síndrome, no sirve de nada que agreguemos más vasoconstricción, ¿no? Más bien lo que se busca es el efecto contrario en estos pacientes. En pacientes con mala circulación, ¿qué más? En pacientes con hemoglobinuria paroxística por frío, esta es otra condición conocida también como el síndrome de Donald-Landsteiner, que se desencadena precisamente por la aplicación de frío y que va a hacer que el paciente elimine su hemoglobina por la orina, ¿no? Luego de la exposición al frío. Y esto pues obviamente va a ser negativo porque puede desencadenar una anemia hemolítica, ¿no? Se están desechando eh, en índices que no deberían la hemoglobina. La hemoglobina no debe estar presente en la orina, ¿no? Los efectos adversos que puede tener son los siguientes, son los mismos que están en la diapositiva, y nos hablaron del patrón de sensaciones, que son la secuencia para llegar a la analgesia. Empezamos con una sensación no confortable, luego con picores o con picazón, luego con una quemazón o ardor, entumecimiento y finalmente la analgesia.
Y pues las técnicas de aplicación son las siguientes: compresas, que son pues las más comunes, el hielo directo, el criomasaje, que también utiliza hielo, el spray. El spray incluye el cloruro de etilo, que es el refrigerante más utilizado eh, en la transferencia por vaporización y en los baños, ¿no? Los baños con agua helada. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, con eso hemos terminado con crioterapia y ahora vamos a continuar con hidroterapia. La definición que nos dan los dos autores que ven ahí es que es una rama de la hidrología que se ocupa de las aplicaciones exteriores del agua, ¿no? Es a nivel superficial. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Utilizar el agua con fines terapéuticos, valiéndonos de sus propiedades térmicas, mecánicas y químicas. Térmicas porque se puede utilizar tanto agua fría como caliente. En las propiedades mecánicas porque en los tanques de hidroterapia de Whirlpool, por ejemplo, o también incluso de Hubbard, utilizamos las burbujas y la presión de la corriente de agua, ¿no? Y las propiedades químicas porque en ciertos tipos de hidroterapia se puede utilizar no simplemente agua, sino agua combinada con sales minerales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos todas las propiedades físicas que tiene el agua y que nos sirven con fines terapéuticos. La primera de ellas es el calor específico del agua, y es que el calor específico hace referencia a la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado cierta unidad de masa, ¿no? de agua en este caso. Y pues el agua tiene un elevado calor específico, es 4 veces más que el aire. O sea, tiene gran energía térmica, o tiene gran capacidad de almacenar energía térmica. Ahora, la capacidad de transmitir o transferir esa energía térmica es la conductividad, que también tiene una alta conductividad, ya que es 25 veces más rápida esa conducción que el aire, ¿no? Esa capacidad de transferir esa energía. Luego tenemos la flotabilidad, que no es nada más y nada menos que la fuerza que va a experimentar un cuerpo cuando está sumergido en el agua, y esta fuerza sabemos que es contraria a la del peso, ¿no? Por eso dice que está dirigida hacia arriba y es en contra de la gravedad. La gravedad pasa del centro de gravedad del cuerpo hacia abajo, y pues esa fuerza que se llama empuje según el principio de Arquímedes es la que va a dirigirse en el lado opuesto. Y aquí tenemos lo que dice el principio de Arquímedes, que es lo que explica esta fuerza de empuje, que dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente experimenta un empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido que se desaloja, ¿no? Cuando, por ejemplo, sumergimos un objeto, va en un recipiente lleno de agua, va a haber parte de esta agua del recipiente que va a salirse por el espacio que está ocupando este objeto. Entonces el empuje va a ser igual a la fuerza de ese peso del agua que se ha salido, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las ventajas que nos ofrece la? Es mucho más manejable eh, la contracción muscular en un ambiente acuático, y además que va a reducir la compresión articular, o sea, la fuerza de que resiste una articulación, ¿no? Por la carga, por todo el peso que está recibiendo, ya que se está ayudando de otra fuerza que es el empuje. Ahora tenemos la siguiente propiedad, que es la resistencia, que es o se vale de la viscosidad del agua, porque la viscosidad del agua hace que eh, tenga cierta densidad, ¿no? Y eso es lo que da resistencia al movimiento. Cuando tenemos movimientos rápidos hay una mayor resistencia, cuando hay movimientos lentos hay una menor resistencia. Y finalmente tenemos la presión hidrostática, que es la presión que ejerce un líquido sobre
todo el cuerpo sumergido, es como que el peso del agua, en términos simples, y se apoya de la ley de Pascal, que nos dice que la presión, nos dice dos cosas. Uno, que la presión es igual en todos los puntos de la superficie del cuerpo, ahí vemos todas las flechitas, es decir, que en todos esos puntos la presión es la misma y pues esta presión luego va a desencadenar otros efectos que vamos a ver a continuación y a mayor profundidad esta presión hidrostática va a ser mayor. Siguiente diapositiva, por favor. Entrecortado. Ya, bueno, seguimos. Luego tenemos los efectos fisiológicos del agua, que son los siguientes. Empezamos por los efectos limpiadores, ya que en primera instancia van a permitir retirar los restos tisulares en una herida abierta, por ejemplo, o incluso tejido necrótico. Y se pueden utilizar otros agentes tensoactivos en el agua e incluso antimicrobianos disueltos para ayudar en esta limpieza, ¿no? Los efectos osteomusculares son que reduce la carga y la PPT menciona que la reduce hasta en un 75%, o sea, del 100% de carga que sientes que soporta tus articulaciones, por ejemplo, ahora sentirías un 25%, ¿no? Porque se ha reducido un 75%. Ayuda al fortalecimiento, a ganar o mantener la fuerza muscular. Tiene efectos sobre la pérdida de densidad ósea, evitando que se dé la misma. Hay una menor pérdida de grasas en comparación con otras formas de ejercicio. Y pues los ejercicios en el medio acuático van a ser menos traumáticos y con mucho menos dolor. Y los efectos cardiovasculares los resumimos en esa lámina, que esta secuencia es bastante simple, pues la presión hidrostática que vemos que se aplica en toda la superficie o todos los puntos de superficie de un cuerpo van a ocasionar el desplazamiento de la sangre venosa en dirección proximal. O sea, si tienes una presión constante en todas las partes distales de tu cuerpo, eso obliga a la circulación a que haya un desplazamiento de tu sangre hacia el centro de tu cuerpo, por eso dicen dirección proximal. Y por tanto, el volumen de sangre que va a recibir tu corazón va a ser mayor, aumenta el volumen cardíaco. Y este aumento de volumen cardíaco va a ocasionar que luego tu corazón expulse un mayor volumen de sangre, que es lo que se conoce como volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que expulsa tu corazón en un latido, y también va a aumentar el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa tu corazón en un minuto. Y ahí tenemos uno de los puntos importantes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, dentro de los efectos respiratorios tenemos el siguiente esquema que en resumen va a mejorar la eficacia y la fuerza del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática va a permitir una mayor compresión sobre la pared torácica y por tanto va a disminuir la capacidad vital. Es como que se están comprimiendo tus pulmones. Eso va a obligar a que tus pulmones hagan un mayor trabajo y por lo tanto haya un mayor trabajo respiratorio, fortaleciendo esta capacidad. Y también la presión hidrostática tiene un efecto sobre la circulación en la cavidad torácica, lo cual también aumenta ese trabajo respiratorio, ¿no? Y también tenemos que el agua eleva la humedad en el aire, o sea, en la superficie vas a respirar mucha más humedad y esto va a disminuir el asma inducida por el ejercicio.
Ahora, ¿cuáles son los efectos renales? Que pues en resumen aumenta la producción de orina y con la producción de orina también la expulsión de sodio y potasio. Aquí tenemos que la presión hidrostática aumenta el flujo sanguíneo renal porque también son zonas proximales. Sabemos que la sangre se está yendo de lo distal a lo proximal. Esto va a aumentar la cantidad de sodio, potasio urinarios, o sea, de estos elementos en la orina, y eso puede disminuir el edema. Y también el aumento de la presión hidrostática va a aumentar el volumen de sangre central. Toda la sangre se está concentrando en el centro, lo repito nuevamente, y esto va a disminuir la cantidad de ADH y de aldosterona, lo cual aumenta la cantidad de estos dos elementos, sodio y potasio, en la orina y también eso disminuye el edema. La siguiente, por favor. Bien, también tenemos efectos psicológicos, que la verdad solamente son tres. Pues depende de la temperatura del agua, podemos relajar al paciente, por ejemplo, con el agua tibia o para con efecto relajante y suave, y en el caso del agua fría pues va a facilitar la participación activa en el ejercicio, ¿no? Como que el paciente se siente un poco más despierto o incluso nosotros después de un baño con agua fría. A continuación hay una tabla en la que no se profundizó mucho en la clase, que es la comparación entre la temperatura, la clasificación de acuerdo a esta temperatura entre agua muy fría, fría hasta muy caliente, y el efecto, ¿no? Del agua fría, pues es estimulante, tónico. Del agua tibia es más sedante, y el agua caliente es sedante y relajante y analgésica. Siguiente, por favor. Las indicaciones. ¿Cuándo está indicada la hidroterapia? Pues para mejorar o aumentar la fuerza muscular, para mejorar el movimiento articular, es decir, podemos conseguir rangos articulares mayores después de la hidroterapia. Pues también disminuye el tono muscular, disminuye el dolor porque ya vimos que es analgésica, y aumenta la flexibilidad o la extensibilidad de los tejidos, que era uno de los efectos fisiológicos. Y las contraindicaciones son las siguientes: cuando tenemos un proceso infeccioso, cuando hay fístulas, por ejemplo, que es cuando existe una conexión anormal entre dos órganos o entre un órgano y un vaso sanguíneo, en enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, hay enfermedades en donde hay mucha vasoconstricción, entonces no podemos más vasoconstricción con la hidroterapia, por ejemplo. Siguiente, por favor. Siguiente diapo. Ya. Y finalmente tenemos las aplicaciones que se dan en dos tipos, ¿no? Tanque de Hubbard, que es el tanque mucho más grande que tenemos, que tiene como una forma de ángel, y el de Whirlpool, que se utiliza en los miembros superiores y los miembros inferiores. El tanque de Hubbard sirve para sumergir el cuerpo completo del paciente, son aplicaciones totales, hay un promedio de 1.500 litros de agua y se utilizan turbinas laterales. Hay algunos que en sus rotaciones ya han podido ver los dos tipos de tanques. Es indicado en pacientes que pueden valerse por sí mismos, y la temperatura a la cual se encuentra el agua es de 38 a 39 grados en periodos de 15 a 20 minutos, y está indicado en hemiplejías, cuadriplegias, lesiones medulares y problemas reumáticos. Y el tanque de Whirlpool, la temperatura también es similar, de 37 a 39 grados. Como ven, es una temperatura 1 grado, 2 grados por encima de la temperatura normal corporal, y pues consta de un brazo móvil y un motor que se encuentra fijo, que va a ser el que impulsa la salida de aire y por lo tanto ocasiona burbujas o también presión por la corriente, y se indica en tratamiento de miembros superiores y miembros inferiores. Y eso ha sido todo, chicos.
Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el repaso del último tema ya, que es el tema de electroterapia, que lo tiene a cargo nuestra compañera Liz, que seguramente ya se encuentra por aquí. Mientras tanto, pueden ir tomando un break de unos cuantos minutos y les indicamos cuando volvemos. Gabo, si gustas puedes colocar tus videos random. Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí se escuchan. Hola, bebecitos. Sí, sí, te escuchamos perfectamente, Liz. Mi gente latino, disculpen por estas diapositivas hechas con amor. Una rapidita nomás. Un ratito. Un ratito.